Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de las noticias de las 3 de la actualidad, las 2 en las Islas Canarias, regresamos y es de nuevo el tiempo de los misterios. Un programa especial que os hemos preparado esta semana con invitados sugerentes y temas sugerentes. El siguiente, como os digo, tiene que ver con ese culto a Saturno y ya veréis qué personaje tan peculiar. Con él os dejamos. Algunas veces nos sorprendemos con los invitados que llegan al programa. Eso nos va a ocurrir a lo largo de los próximos minutos. Viene desde Nueva York, donde ha estado ayudando a conocer el futuro de los neoyorquinos en Central Park. Es un abogado español que abandonó la toga para adentrarse en el mundo de los misterios. Y buceando en ese apasionante universo, nos ofrece un tema singular: el culto a Saturno. Un compendio de sabidurías ancestrales mezcladas con la matriz, solo con una intención: alumbrar nuestro camino de tinieblas hacia la luz. Junto a él os dejamos en los próximos minutos y ya veréis, será sorprendente. Mira que he hecho entrevistas en estos 40 años de mi vida y la verdad es que no sé por dónde empezar contigo. No, yo no me río. ¿Llegas de Nueva York ahora? Llego de Nueva York, maestro, hace pocas semanas que acabo de llegar. Y me contabas que has estado echando el tarot en Hyde Park. Así es, en Central Park. Central Park. Ajá, así es. Me cambié mi vocación de años, de entrega al derecho contencioso como abogado. Decidí perseguir un sueño, dedicarme a las ciencias ocultas y logré ejercer en la práctica el tarot, la lectura en frío del tarot, con neoyorquinos que se mostraron muy interesados. Nueva York está loca por las ciencias ocultas y lo he logrado. Me has dicho que tenías esta cola. Se hacía esta cola, sí. ¿Y les acertabas o...? Acertaba, sí. Yo estaba seguro de que si los neoyorquinos, que son un pueblo muy sincero y muy orgulloso, si los neoyorquinos se adherían, me mostraban su crédito, es que aquello tenía visos de ser verdad. Sigo diciendo que no sé por dónde vamos a entrar con este señor. Adrián González Hinojosa, abogado, dramaturgo, echa el tarot, y de repente nos envió un libro que se llama El culto. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo? Más de 20 años, más de 20 años. En aquel entonces yo era abogado todavía, pero intenté entrar a una oposición, al ejército. De hecho, entré al ejército, pero mi pretensión era ser letrado del Cuerpo Jurídico Militar. Fue un fracaso estrepitoso, tras de lo cual entré en una fase un poco depresiva. Y en mi soledad, sin rumbo, como estupefacto vocacionalmente, di contigo, maestro. Y tú, en tu voz, me ayudaste a salir de aquí. No me llames maestro, que me pones colorado. ¿Te sirvió entonces el Espacio en Blanco? Desde luego, y lo digo con sinceridad. Fue una verdadera baliza, un momento de mucha oscuridad para mí. ¿Y desde entonces has seguido escuchando el programa? Sí, casi religiosamente. Viernes y sábados de 2 a 4. Muchas veces iba con mi coche a un sitio calmo para poder escucharlo. Sí, con mucha tranquilidad. Ahora solamente estamos los sábados, pero bueno. Ajá. Bueno, pues este señor ha escrito un libro que se llama El culto a Saturno, conocimiento sagrado de qué, cuándo. Mira que yo he leído libros, mira que... ¿Cómo te ha dado por escribir esto? Tiene que ver con una serie de vídeos que hice en YouTube a propósito de la religión en la sombra, de este culto que se dice ciertos potentados practican en la sombra, ¿verdad? Y fue aquello que me llevó a estudiar la tradición unánime, la llamada Sofía perenne, de las viejas tradiciones que suelen girar, como bien sabes, en torno al heliocentrismo, al culto solar ancestral. Y fue así que me di de bruces con la relevancia de esta figura titánica, con Saturno.
que creo que está bien en el centro del culto que realmente se profesa en este mundo. En la tierra. En esta tierra, en nuestra manifestación, en esta rueda del devenir, que es secretamente una cronolatría. Tras de ese culto al sol, en el fondo lo que hay es un culto al tiempo. Lo poco que me ha dado tiempo a ver un poco tu libro, ¿no? Hablas de eso, del culto solar, del satanismo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Sí, el satanismo es la calumnia que se ha vertido sobre el culto a Saturno, porque Saturno es, no nos engañemos, lo que los cristianos han venido llamando Satanás, es decir, ese dios cáprido que en el fondo, en el subestrato más denso de la existencia, gobierna esa parte más infernal de la vida, en la mayor densidad, ¿no? Que también asociado al de la guadaña, a ese que nos espera al final de nuestro proceso vital de petrificación, ¿no? Haciéndonos gradualmente viejos, convirtiéndonos, petrificándonos, ¿verdad? Ahí nos espera Saturno para darnos el empujoncito al otro lado. ¿Al otro lado es la muerte o a la posvida, desde luego? El Saturno es el heraldo de la muerte, es el de la guadaña. Vale, Saturno es ese planeta que hay por ahí arriba, ¿no? Pero así aparte es un dios de las antiguas mitologías que representaba la muerte. Representaba el cómo todo lo que nace en la forma es devorado por el tiempo. De manera que es la caducidad inevitable, el plazo de prescripción, es decir, el sometimiento de todo cuanto se erija bajo la luz, en el fondo algo que es oscuro, y es la ley del tiempo, la prescripción y la inevitable muerte. Hasta la luz tenemos que encontrarla a través de la muerte, ¿no? Solo cuando el túnel está en la más profunda oscuridad, ¿verdad? Me resuena. Así es. Por eso es un benefactor oscuro y que da miedo. Pero es importante avenirse a él, a este señor crónico, a este señor del tiempo. ¿Qué tiene que ver Saturno con el satanismo? Te lo preguntaba antes, te seguro. Así es, así es. Sí, el satanismo tiene que ver con el reverso tenebroso que existe en este mundo dual, ¿verdad? En este mundo de formas que está sometido a un principio de dualidad. Hay una deriva iluminista, podríamos decir una especie de higienismo espiritual, el culto de los adoradores del espíritu, del sol, de Dios, del ser. Pues la contrapartida, el agente de la diosa oscuridad, es el que desde lo más denso de la existencia, desde la base de nuestra estructura, de la montaña sagrada que es este mundo, ¿verdad? Desde esa base, con su cornamenta cáprida, ejerciendo la energía del signo de Capricornio, gobierna este Satanás, Saturno, que es el principio de responsabilidad, el principio de rigor, el jarro de agua fría, el principio de realidad. Es ese que nos persigue por nuestras cuentas. Estamos gobernados por él, este planeta, esta vida, este mundo. Sí, así es. Este mundo está gobernado por esa fuerza. Es el verdadero príncipe de este mundo. Es Saturno, que tiene que ver con que estamos sometidos a la ciclicidad. Es decir, estamos atrapados en un gesto reiterado, como en un bucle, como en aquella película, Atrapado en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos atrapados en su psicodrama. Y de tal manera que nos vemos obligados a experimentar un ciclo solar tras otro, más o menos estupefactos, intentando sacar algo en claro de lo que haya que hacer. Y la clave para saber eso es lo que está oculto en el tiempo, en la posición de las luces a lo largo del tiempo, que dan un contenido muy específico sobre lo que hay que hacer y cuándo. Quiero que me cuentes ahora un poco eso, entonces. Cuéntamelo. Claro, por supuesto. Esas luces que son los planetas que vemos. Así es, sí. Esas luces son, por supuesto, las luminarias celestes, de las cuales despuntan los llamados planetas, las estrellas errantes, ¿verdad? El panteón, ¿no? Del altonato de los dioses, ¿no? De la eclíptica solar. El dios solar y sus adláteres. Pero también están las estrellas fijas, ¿no? En forma de todas esas constelaciones tan hermosas que vemos. Pues bien, su posición relativa, el ángulo de la luz en el tiempo, es lo que realmente nos define en cada punto. Y el contenido que se extrae de ahí
La parte más obvia, evidentemente, es la carta astral natal, ¿verdad? Te voy a decir que estamos hablando de astrología, ¿no? Por supuesto. Pero también de numerología, porque esa gradación de números es una secuencia cíclica que los antiguos iniciados cifraron en 12. Y dirás, ¿por qué en 12? Porque encontraron 4 ritmos en el universo. La unidad, el ritmo monofásico de la propagación instantánea de la luz, el ritmo bifásico de la dualidad, ¿no? de la luz y oscuridad, etcétera, el trifásico de la creación, mantenimiento y destrucción, y el cuaternario, el tetrafásico, que es el elemental, ¿verdad? Tierra, fuego, tierra, aire, agua, etcétera. Hicieron el mínimo común múltiplo de estos 4 ritmos y cifraron la totalidad en 12, que corresponde al signo de Piscis, ¿no? Entonces, la eclíptica solar la dividieron en 12 puntos a partir del Sagrado Oriente, del grado 0 de Aries, y se dieron cuenta de que esos 12 arquetipos en que estaba dividido el cielo, la eclíptica solar, correspondían a las 12 partes del arco de personajes de todos los individuos vivos. Es decir, que nuestra historia está grabada en ese techo estrellado. En una parte de tu libro dices: cuando Dionisio, Hércules, Jesús, Orfeo, Dante, Ulises y el resto de los héroes iniciados en el misterio de la vida y la muerte descendieron al infierno, no llegaron a otro sitio distinto del que ves cada mañana al despertarte. El nombre de nuestra realidad ha tenido tradicionalmente múltiples formas: el sueño del grial, la rueda del dolor, la danza de la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad aquello que todas las culturas han considerado la parte de la existencia destinada a sufrir, a experimentar el conflicto, eso que decimos realidad en toda su cuadratura, en toda su contradicción, en todo nuestro inevitable avejentamiento, en esa forzosa contradicción que rige todas nuestras relaciones, es esto, este mundo, la vida, el infierno, que es la parte de la existencia regida por la luz solar, que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Después de esa vida, que transcurre en la mitad del círculo, ¿no? De la mitad de ese ciclo, ¿no? Despiertos, dormidos. Y la otra mitad, que han llamado tradicionalmente el purgatorio, la posvida, el bajo y alto astral, corresponde a otra fase, que será de reintegración. Una fase es una en la que nacemos en un seno acuático, bajo el signo de la puerta de los hombres, de Cáncer, y nos vamos enrigideciendo hasta que llegamos al umbral de la muerte. Ahí recibimos un mazazo que nos deja estupefactos. Muchos después, cuentan los medium, que se resisten a reconocer que han muerto. Es un momento duro en el que nos vemos forzados a desprendernos de esto material a lo que podíamos tener mucho apego. Y si durante esta vida no nos hemos entrenado para los valores superiores, de los propios de las fuerzas que nos esperan al otro lado. Valores espirituales. Sí. Valores espirituales y universalizadores. Ese punto en el tiempo tradicionalmente es la Saturnalia, es el de la muerte. Es un ritual de paso que conduce a ciertas festividades que a partir de la Navidad tienen que ver con la universalización y el amor incondicional. Están los carnavales, la Cuaresma. Entonces, son relativos en el tiempo a algo que nos espera al otro lado del mundo, en el que aprendemos a dejarnos llevar por las mareas de la universalidad, para aprender a conectar de una manera genuina con otros individuos. No te quiero cortar. No, sin problema. Eso quiere decir que esta vida, que tiene finitud, porque todos lo sabemos, es como una especie de engaño. Tú dices que nos vamos... ¿Qué palabra has utilizado? Que me parece muy... Nos vamos endureciendo. Así es. Es como una cámara de desecación, literalmente, en la que, atrapados en un ciclo reiterado, como en un praxinoscopio, como la imagen de la portada del libro, vamos intercambiando experiencias por irnos avejentando frente al espejo. Un día, otro, atrapados en este ciclo solar interminable, más o menos perplejos en el fondo de qué hacemos aquí, porque un día sigue a otro y sigue a otro. El 99% de lo que hacemos un día es el 99% de lo que hemos hecho el día anterior, hasta que nos cae una maceta en la cabeza, nos da un mazazo, nos topamos con Saturno y entonces la cosa cambia. Es cuando morimos. Cuando morimos, efectivamente, inevitablemente. Y ahí nos encontramos con Saturno. Ahí nos encontramos con su influjo
tan poderoso en el que nos dice la tradición que que podemos empezar a dirigirnos al despertar espiritual, no antes, que podemos entreverlo en esta vida, pero solo a partir de su bendición, de ese punto de máxima cristalización, de máxima quinta esenciación de lo que hayamos sido en vida, podemos llegar a ese punto en el que nuestro ser está listo para lo que nos espera más adelante, que es la parte verdaderamente importante, lo que los egipcios llaman el duat, prepararnos para el juicio de Osiris, para el peso de la psicostasis, ¿no? El pesar nuestro corazón en esa balanza, y probar si estamos listos para el ritual de las máscaras, de la universalización, para los valores superiores, lo que traen esos transpersonales, esos planetas tan raros como Urano, Neptuno, todos esos que vienen después, en ese camino de Capricornio, Acuario, Piscis, ¿no? Cuando la cosa empieza a ponerse psicodélica, como el planeta Dune. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche además acompañados de Adrián González Hinojosa, que nos está contando unas cosas. Bueno, el papel de la religión entonces. La religión trata de hacernos cada día más buenos. Me refiero a la católica o la cristiana. Otras religiones, budistas, etcétera, puedes alcanzar la iluminación a través de una serie de ejercicios en esta propia vida. ¿Todo eso tiene sentido? ¿O todo, como parece que tratas de decir en este libro, es como Matrix? Nos han metido en una especie de película que nos dan una serie de imágenes que nos están engañando. Sí, desde luego estamos en una matriz, en Matrix, estamos en un útero de la diosa Gaia, estamos en el mundo material, en el plano de la manifestación, en esa rueda del devenir, ¿verdad? Y todas las religiones intentan, más o menos bien intencionadamente, enseñarnos lo que dicta el tiempo en cada época. De ahí que las festividades religiosas también sean cíclicas y crónicas. Por ejemplo, en las fiestas mayumeas, en las mayumales, en las fiestas de mayo, que son las fiestas gobernadas bajo el signo de Tauro, de la diosa Tierra, a nosotros, los cristianos, se nos habla de los rituales de la Virgen, de la fecundidad, de la fertilidad, de la prodigalidad, pero luego llegamos a las sanjuaneras, ¿no? A las fiestas del solsticio de verano, y estamos infundidos por esa luz radiante del solsticio de verano, que es el inicio del signo de Cáncer, que es como la plenitud solar y la individuación, el gran dios de la diosa lunar, ¿no? Que los norteamericanos veneran. Ahí está la diosa de la libertad, ¿no? Columbia como el gran icono de la diosa iluminada, ¿no? Pero luego hay otras épocas más oscuras, como el Samhain, ¿no? Esa zona de All Saints Evening, Halloween, sí, ¿verdad? Que es en esa zona de la luz que está comprendida entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, que es una zona intermedia donde la cosa se va recrudeciendo y empezamos a entender que hay un mensaje en lo macabro, que tenemos que rendir también veneración a una cierta luz más oscura, una luz más negra. Luego están las Saturnales, que son esas fiestas en las que se nos prepara para un mundo superior y un descendiente del polo. Eso es lo que significa Avatara, ¿verdad? El descendiente del polo baja para instaurar el orden axial, el orden espiritual del centro del mundo aquí. A nosotros se nos cuenta que viene un tipo del Polo Norte a traer una época de paz y amor, ¿no? Santa Claus, etcétera. Pero todo eso tiene un contenido crónico extremadamente significativo, muy evocador. Y todas las religiones, este libro es un compendio de religiones comparadas. Y yo intento dar buena razón de hasta qué punto coinciden. Por ejemplo, véase el Yom Kippur. El Yom Kippur es llamada Eleusis, que es la puerta del oeste, que es esa puerta de Venus en el signo de Libra. Las fiestas de septiembre, en el que se experimenta la compasión, los valores de Venus, el amor, hasta el Yom Kippur, ¿no? La redención. Y las fiestas, estuve en este viaje en Estados Unidos, en Pansatonia, y se celebra el 2 de febrero el Día de la Marmota, que tiene una significación impresionante. Es el Día de la Candelaria, el Día de la Purificación, en la que, según la película, ¿te acuerdas?, nuestro héroe logra salir de la rueda del tiempo a través del amor, ¿no? Y eso es algo que se aprende el 2 de febrero, ¿no? A través de los 40 días de la Cuaresma que siguen al 2 de febrero. Vale, vuelvo a la religión entonces. ¿Nos puede ayudar la religión entonces a entender un poco de esa luminosidad? Sí, desde luego. La religión nos ayuda a acompasarnos al baile de las formas, a entender que vivimos en un ritual de paso y que cada época tiene su festividad.
Uno de los mandamientos es santificar esas fiestas. Y santificar las fiestas significa realmente acomodarse a lo que el tiempo de cada época dicta. Literalmente, de una manera exotérica, muchas veces muy infantil y un poquito caricaturesca, ¿no? Pero nos invitan a hacer lo correcto. Pero claro, es un lenguaje de masas. Lo digo con todo el respeto, ojo. Sí. Me refiero que es un contenido que es acorde, pero demasiado metafórico, muchas veces mitológico, para arreglarnos a lo que el tiempo dice. Ya. De alguna manera, entonces, todas las fiestas, que aparentemente, bueno, yo creo que hemos perdido ya el sentido de ellas, tienen que ver con una realidad que es la que tú has acabado de mostrarnos, o rascando has descubierto. Tiene que ver con los astros, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con nuestra propia vida, nos enraiza en tradiciones y en ese camino que debemos de seguir. Por supuesto, porque nuestra propia vida es un ciclo solar aumentado desde nuestro nacimiento de la energía hasta nuestro... primero está el despertar de la energía, que es algo ariano que se celebra en el equinoccio de primavera, que no deja de ser curioso. Este señor que me ha dejado esta copia de este libro lo recibió el 21 de diciembre. Es decir, que hay muchas sincronicidades. La sincronicidad es un símbolo crónico, es una casualidad que tiene un gran significado. Venir yo a hablar de esto del día del equinoccio de primavera, ¿no? Entonces, nuestra vida, en su ciclicidad, atraviesa esas mismas fases. El momento de la muerte es el momento de las Navidades, por así decirlo, ¿no? El momento de Saturno. El momento del nacimiento en las aguas de la madre es ese momento de las fuentes de la vida, de Cáncer. El momento de Libra, ese momento asociativo, venusiano, afín, es ese momento de la vida en el que nos damos cuenta de que no podemos estar solos, que tenemos que ser afines a otro ser, ¿no? Practicar la afectividad y que en el fondo esta vida no iba de yo y lo mío, sino de conectar, para prevenirnos y prepararnos. Eso es un ritual propiciatorio para el inevitable final de la muerte, que es lo que realmente nos consagra al espíritu post-mortem. ¿Tienes miedo a la muerte tú? Gracias a esto, yo sí siempre he tenido miedo a la muerte, un terror, pánico, pero gracias a esto le he cogido confianza, la entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué venimos experimentando la decadencia desde que nacemos? ¿A qué está orientada? La muerte viene a salvarnos de la forma y del destino de la forma, que en el tiempo siempre es degenerar. Entonces la muerte es una amiga. Una amiga nos sustrae de esta especie de traje de buzo que sirve para navegar esta densidad, ¿no? Entonces no hay que tenerla miedo, es terrible y majestuosa, ¿no? Es un ser cáprido, ¿no? Como Dante, que cuenta que en el más profundo del infierno, ¿verdad?, encuentran a un ser caprino que está devorando ahí a Cayo, a Bruto, ¿no? A los traidores de Julio César y Judas. Y claro, ahí él, en esa parte del infierno, hace una cosa muy curiosa en la Divina Comedia, y se invierte en la posición. E invirtiéndose en la posición, trepa por el pelamen de esa cabra de Saturno y llega a Hiperbórea, al centro del mundo, donde se yergue el monte del purgatorio y encima el paraíso terrenal. ¿Para ti entonces esta vida tiene sentido? ¿O has descubierto el sentido de esta vida? Porque lo estás poniendo todo... nacemos de un poquito de luz y vamos a la decadencia. Así es. Y la muerte es la salvación un poco, sí, para salir de esa decadencia que... Es la máxima cristalización. Se le ha llamado la piedra negra, ¿no? Los musulmanes la veneran como la Kaaba, ¿verdad? Ese cubo negro. Todos los templos solares de este mundo son cubos, son tetraedros vacíos, ¿no? Templos solares son, un espacio cuadrangular tridimensional vacío, ¿no? Y en el otro extremo está el cubo completamente denso, lleno. Una vida llena de experiencias, agotada hasta sus últimas consecuencias petrificadoras. Esa es la piedra negra. La piedra negra asociada a Saturno, ¿verdad? En torno a la cual celebran ese ritual de sagrada peregrinaje cíclico, ¿verdad? Intentando significar que hay un eje en el mundo, que este carrusel tiene una zona axial en la que el 1, la unidad, está junta con el 0, el 10 es el número de Saturno, ¿verdad? El 10º mes de diciembre, desde el equinoccio de primavera, ¿verdad? En el que nuestro espíritu se coaliga con la muerte y nos hace retornar a la unidad que perdiéramos en la caída. Véase lo que se dice, ¿verdad? ¿En la caída? En la creación del mundo, en la llamada caída de las religiones, ¿verdad? Siempre la explican como una caída en desgracia, fruto de habernos alejado del árbol axial, del árbol del paraíso, ¿no? De la unidad que profesaran todos los seres humanos en torno a ese árbol primigenio. La caída, representada muchas veces por la propia creación de este universo, ¿no? De este universo cíclico y circular, es algo que nos sume
en la progresión numérica. Nos alejamos del 1 y entonces como un reloj de pulsera, ¿ves? Todo crónico. Imagina el inicio, el equinoccio de primavera sería el Sagrado Oriente, que serían las 9 en el reloj de pulsera, ¿no? Pues no, empezamos 1, 2, 3, 4 y así hay que ir recuperando, y la unidad no se recupera hasta el 10. Esto daban buena cuenta los pitagóricos con la tetractis. Llega la muerte, ¿y qué ocurre según tú después de la muerte, o qué nos espera después de la muerte? Lo que nos espera después de la muerte es lo que nos deparan los sueños en relación con la vigilia. Es un periodo onírico, quizá un poco psicodélico, pero tiene que ver con reintegrar simbólicamente, entender qué ha pasado aquí en la vida. Es decir, nosotros hemos mostrado nuestro máximo potencial hasta el punto de habernos muerto de petrificación, de artrosis, y luego esa parte onírica al otro lado es simétrica y contraria a esta, y nos ayuda a desandar el camino. Es como si la vida fuera un camino de ida, ¿no? Pues a partir de ahí empieza un camino de vuelta, y tenemos que ver toda la vida, pero desde la perspectiva contraria, para integrar, para entender qué ha pasado, como lo hacen los sueños respecto a la realidad. Nos acostamos estupefactos, pero después del sueño todo se integra simbólicamente en la cabeza, como bien mantiene la onirocrítica, ¿no? La interpretación de los sueños. Entonces nos espera un periodo de integración, de conocimiento simbólico unitivo de lo que ha sucedido aquí, y nos permite entender la dramaturgia que había desde el primer momento, que nunca habíamos estado solos, que toda nuestra vida estaba profundamente conectada a otros individuos en una dramaturgia providencial divina, para terminar de entender, de prosternarnos en completa dicha, completa fusión con los demás, a prosternarnos a esta dramaturgia, a este teatro del mundo. Y hacer como las películas de Hollywood, ¿no? Que celebran ese espíritu de Piscis, no en vano, ¿no? Estamos en la era de Piscis, y el mundo, el centro del mundo es Occidente, como Piscis, el Sagrado Occidente, y ahí en el Occidente del mundo está Hollywood, ¿verdad? Evocando este ritualismo céltico también, de que a través de la exaltación de Piscis lo que hacen es el cine, la exaltación de los sentimientos y de la unión. Es eso que en las películas se hace a través de que en la última parte de la película suena la música de viento, de cuerda, los personajes llegan al final de su arco dramático y se besan frente a la pantalla en un momento triunfal, unitivo. Eso. Ay. No te he dejado terminar. Ahí es donde... Sí, ahí es donde llega la conclusión de este teatro. Ahí es donde las aguas llegan al mar y nos disolvemos todo como en un festival ditirámbico, como en un verdadero carnaval, ¿no? Que son esas fiestas de después del solsticio de invierno, ¿verdad? Y empezamos a entender que en el fondo éramos todos uno, que el espíritu era uno antes de dividirse y crear toda esta apariencia de pluralidad, de crear este carrusel, que todos en el fondo éramos el mismo baño humanoide. Y había que tenemos que volver a ser un solo corazón, un solo espíritu y un solo cuerpo. Adrián, ¿y por qué entonces toda esta movida? ¿Por qué nos traen a esta vida? ¿O por qué venimos a esta vida? Para muchos es un valle de lágrimas, o como tú decías, la rueda del dolor, la danza de la muerte. ¿Para qué? Para que acabemos entendiendo después de todo esa rueda que tenemos que revivir o vivir. Así es. Se trata de que la única manera de devolver la unidad a la creación, una vez que se creó ¿no? El mundo se crea como dice el Big Bang. El Big Bang es una metáfora de esto, ¿no? El uno, la unidad comprimida, intempestiva, irradia en todas las direcciones y genera ese carrusel, ¿no? Ese mundo cíclico que está moviéndose. Pues la única manera de volver a reintegrar todo eso es experimentar el recorrido hasta el final. Entonces la vida es una experiencia angular. Nosotros somos un ángulo de la luz que se corporeiza, ¿no? Una carta astral deja buena huella de ello, ¿verdad? Un ángulo de la luz. Yo nací el 15 de octubre, pues la luz de ese día se corporizó en mi persona. Entonces mi viaje de su principio a su final expresa la totalidad desde mi ángulo, desde mi pequeño punto de vista humilde, en toda mi precariedad, ¿no? En toda mi insignificancia angular relativa, ¿no? Entonces, claro, hace falta sufrir para comprender, no hay otra manera. Esto es parte del culto a Saturno. El culto a Saturno es una subderiva del culto a las sombras, el culto a las tinieblas y el culto a la muerte. Y de todo ese lado necesario para reintegrar la totalidad, que no solo es luz, es en la misma medida oscuridad. Vale, y la gente que no lo entiende, la gente que vive aquí sin darse cuenta que son muertos vivientes, zombies, y sobre todo, bueno, ahora te preguntaré sobre esas élites, ¿qué pasa?
Sí, yo estoy llegando a la conclusión, creo que la élite intenta, de una manera paternalista, llevar a la humanidad en el sentido de lo que dicta el cielo en cada época. Por ejemplo, la época de Piscis llega a su fin. La época de Piscis es una época sentimental, romántica, la época de la caballería, la época del oeste, del western, ¿no? Es nuestra mitología, las novelas de caballería, el western, ahora el cine, la época del cine, ¿no? Pero ahora se acerca la época de Acuario, que es una época de razón objetiva. Para muchos dicen que ya habíamos entrado en ella hace tiempo, ¿no? Sí, yo creo que todavía no, que estamos en ello, estamos en el tránsito. Entonces se viene una época mucho más disciplinaria, mucho más rígida, que es conectiva pero no sentimental, es lógica y un poco cibertrónica. Y creo que las élites quieren hacer ese baile del tiempo, son maestros del tiempo. Intentan acomodarnos, arreglarnos a la época, como los antiguos hierofantes egipcios, ¿verdad? Que entraron que Egipto fuera una imagen del cielo. Creo que sí, igual que hay una especie de dinastía solar, en realidad, en el centro de este mundo, por encima de los aparentes poderes temporales que hay, ¿no? Este rey, esto otro. Creo que el poder es mucho más central de lo que quisiéramos reconocer en este mundo. ¿A qué te refieres? ¿Que hay una élite que sabe de esto y nos está controlando? Sí. Intenta acompasarnos al baile de los tiempos. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es algo terrible pero inevitable. Es decir, ellos deben conocer la naturaleza del culto solar. Saben que el cielo va describiendo en la eclíptica solar va escribiendo un recorrido que marca las eras del tiempo, ¿verdad? El propio concepto de monarquía y de imperio tiene que ver con que rija la luz central y para todos por igual, la ecúmene. El catolicismo es la religión mayoritaria, ¿verdad? Pues tiene esa misma pretensión. Entonces creo que esa élite intenta mantener unida a la humanidad en torno al propósito, al zeitgeist, al espíritu de los tiempos, que en este caso son un poco cibertrónicos, un poco distópicos, un poco como película del futuro de los 80, ¿no? Porque se aproxima a Acuario. Acuario está regido por Urano, que es un dios terrible. Ya, pero eso nos quita libertad, ¿no? La posibilidad de elegir cada uno de nosotros lo que queremos hacer. Así es, nos quita el albedrío, porque la libertad en realidad tiene un valor esotérico que no tiene que ver con escoger libremente, sino con adoptar el Dharma, es decir, abrazar tu destino. Por eso las grandes diosas, las latinas, ¿no? Libertas, como otra, que se venera ahora en Nueva York como en forma de la diosa Columbia, que es esa diosa lunar, esa diosa de la independencia, de la individuación, esa diosa bajo cuyo patronazgo, bajo el solsticio de verano, nacemos y nos convertimos en individuos. Nos invita a recorrer el camino de la libertad, pero la libertad no en el sentido que nos han vendido, sino en el sentido del Dharma, la Shekinah, el camino de la diosa, es decir, el camino del devenir, de lo que el tarot habla realmente, el camino de nuestro arco de personaje. Nosotros somos libres en la medida en que abrazamos ese destino, pero hay poco albedrío. Yo cada vez soy más escéptico y más determinista. Ya. ¿Somos seres de luz entonces? Sí, pero también, y esto es lo que intento demostrar, por partes iguales, seres de profunda oscuridad. ¿Y hay que abrazar la oscuridad o también reconocerla para...? Así es. La oscuridad es un ritual de paso inevitable para acceder a la sombra. En la oscuridad, por ejemplo, en nuestro caso es obvio que es nuestra materialidad, ¿verdad? Y nuestras bajas pasiones. Y incorpora todo aquello que está englobado en torno a lo sagrado femenino, lo telúrico, lo sentimental, lo acuático, lo irracional. Vivimos una época que es demasiado solar, demasiado masculinizada, ¿no? Demasiado competitiva y demasiado racionalizadora. Entonces estamos demasiado acostumbrados a negar esa parte oscura, ¿no? El dolor, la muerte, la corporalidad, lo material, lo grotesco, lo sagrado feo, por ejemplo, ¿no? Y Saturno comparte raíz con Sátiro, con la sota, ¿no? También la baraja, etcétera, con lo satírico, con aquello que es ditirámbico, lo dionisíaco, la sagrada ebriedad. Entonces, claro, no solo hay que estar sobrios, sino también ebrios, por partes iguales. Supuestamente, si hemos de creernos esto. Pero al final, Adrián, me decías que el amor es un poco lo que nos puede llevar hacia otro lado y encontrar la luz y el sentido de nuestra vida. Así es, porque el amor, que es una fuerza genuinamente unitiva,
Es decir, es la pista, es el hilo de Ariadna. Es lo único que nos salva de nuestro solipsismo. Porque nosotros nacemos en la individuación. Entonces vamos definiéndonos, más o menos adolescentemente, en eso que seamos, en nuestro ego, nuestra personalidad. Y podemos sostener ese culto a la personalidad, pero así no vamos a llegar muy lejos. Es gracias al amor que dejamos de mirar ensimismados hacia nosotros y prestamos atención a lo demás. Y empezamos a hacer lo que hemos venido a hacer, realmente. Que es juntarnos con otras personas, conectar. El amor es una fuerza que provoca afinidad, pero tan pronto desarrollamos afinidad, que es algo muy civilizado, algo muy, por así decirlo, ordenado, educado, modoso, entonces empieza el abanico de las pasiones humanas, todas terribles, el celo, la obsesión, el enamoramiento, todo lo que el dios Plutón, ¿no?, que va después de Libra, ¿no? Luego viene Escorpio, que es un momento de la luz mucho más duro. Ahí es cuando se celebra Halloween. Empieza lo tremendo. Entonces, y solo después de bautizarnos en todo el terror de las pasiones humanas, haber sufrido por amor, haber tenido celo, es cuando, a costa de ir perdiendo nuestra juventud, cambiamos nuestra juventud por senectud a cambio de sabiduría. En el 9, el signo de Sagitario, ¿ves? Justo lo que viene después de Escorpio, Sagitario. Que en el tarot, el arcano 9 es el ermitaño, que es un viejo, pero que tiene una vela, ¿no? Que es la vela de la luz, de la sabiduría, del espíritu, esa luz unitaria, y que es lo que nos permite ese ritual de paso que nos espera inmediatamente después del 10, a enfrentar a Saturno, ya viejos todos, pero sabios. Podemos pasar al otro lado. Pues me voy a quedar con eso, con que el amor es alguna fuerza que nos puede llevar a esa luz que somos por dentro. Qué profundo las cosas que cuentas. Voy a tener que escuchármelo, reescuchármelo esto 3 o 4 veces. Forma de contacto contigo, si quieres saber algo más de ese culto a Saturno de Adrián González Hinojosa. Muy bien. El libro y toda mi bibliografía está en Amazon, publicada. Ponéis Adrián González Hinojosa y encontráis el culto a Saturno, los otros libros. Y luego me puede encontrar en mi página web noviteplus.com. Novite Plus, que es una página donde ofrezco mis servicios de tarotista, grafólogo y astrólogo. Y en YouTube, en el canal Super Sapiens. Super Sapiens. Super Sapiens. Vale, espero que hayas disfrutado de estar en el Espacio en Blanco, que no es una casualidad que estés aquí en este día hoy. No es ninguna casualidad, maestro. Yo tuve el honor de conocerte a ti hace muchos años y me guiaste y me profetizaste que nos volveríamos a ver. Fue demoledor y las cosas que me dijiste fueron extremadamente orientadoras. Yo que tú eres un animal psicopompo, un animal de poder, una auténtica personificación de la puerta de los hombres, la puerta del misterio, y arrastras contigo todo tipo de sincronicidades. Tú arrastras el símbolo, por eso eres un orientador de almas, muchas de ellas en pena, como estaba yo, y que gracias a tu mediación pude encontrar mi luz. Cómo me alegra. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Un sueño hecho realidad. He disfrutado de corazón, maestro, te lo prometo. Espero que se repita. ¿Vas a volver a Nueva York a echar cartas? Sí. Tan pronto sea verosímil. Ha sido un placer, Adrián. Sí. El placer ha sido mío, maestro. Espero volver a verte pronto. Gracias, igualmente. Todo lo mejor para ti. Gracias, querido. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres.